Gabriela Moyano, soy la directora de la Galería Más Arte, en este caso también soy la curadora de la muestra. Y yo soy Pamela Corrales, soy fotógrafa y estoy súper hiper feliz de que Gaby me haya elegido para ser parte de Uncani, que es una muestra hermosísima, y estoy súper contenta con cómo quedó y todo. Antes de empezar con el recorrido, lo que sé es que este encuentro, esta unión entre Pamela y María, es una de 6, creo que es una un primer paso, una serie de muestras que van a ir por todo el año. Háblanos un poco sobre esa idea, sobre la propuesta. Bueno, esa idea nace el año anterior, porque muchas de las ferias internacionales se cerraron o se pausaron, entonces queríamos mantener ese vínculo con el exterior y de alguna manera internacionalizar la propuesta de los artistas de acá y traer obras de afuera. Entonces hablé con algunas galerías o algunos artistas puntualmente, invitándolos a que sean parte de este proyecto. Entonces van a ser, ahorita están confirmadas 4, la idea es que sean 6 muestras, donde se van a hacer el diálogo entre un artista local y un internacional. Cada una va a ser distinta. Como este proyecto comenzó el año anterior y las muestras, esta es la primera y hay una que va a ser incluso el siguiente año, también a veces es un poco difícil saber en qué proceso de producción va a estar el artista, entonces voy a ir como trabajando para ver la mejor manera en que haya ese diálogo en sala entre las propuestas de los artistas que van a participar. Entonces esta es la primera. Comienzo con María Fernanda, la conocí a ella hace unos años en la feria de Bogotá, Arbo, y me llamó mucho la atención su trabajo con tela, un trabajo bastante escultórico. Entonces hablé con ella, en ese entonces ella estaba en otra etapa de su producción y me vinculó mucho con la obra de Pame, que había conocido desde la fotografía, algunas series. Entonces como que desde ahí pensé en el tema del paisaje, un paisaje cotidiano, relación mucho con un proceso diario, de día a día, y sí, como me interesaba mucho el tejido y la tela, que luego les puedo contar un poquito más. Entonces de ahí nace esta propuesta. No todas las muestras de este proyecto voy a ser yo la curadora, pero en este caso creo que por la cercanía con María Fernanda y con Pame, quise como que yo hacer la curaduría. Y además que son temas que me interesan mucho, entonces la siguiente, por ejemplo, la curadora va a ser Katia Casar, y así iremos viendo quién va a ser los curadores invitados, que también es importante para la galería tener como curadores de fuera. Quisiera preguntarle a Pame cómo te sientes tú a ser una de las primeras artistas de estar en esta serie de muestras. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Igual de compartir la curaduría con Gaby, ser la curadora. Yo creo que todo lo puedo resumir en la palabra gratitud. O sea, estoy muy agradecida porque el proceso, yo no sé cómo será trabajar con otros curadores, pero trabajar con la Gaby ha sido súper orgánico, muy como un espacio súper sororo, así en el que me he sentido en total confianza. Y además que, o sea, es que cualquier cosa que se planificaba era como que todo fluía muy fácilmente, como que no hubo desacuerdos de nada. Todo fue como un río, o sea, entonces yo muy agradecida de ser parte de los artistas que se muestran aquí en la galería, trabajar con la Gaby, también estoy agradecida de esto, compartir espacio con Sala con María Fernanda, también estoy agradecida de esto porque creo que, o sea, hubo una fusión súper linda, más allá de lo que podíamos haber imaginado. O sea, las dos estamos, por ejemplo, en una etapa monocromática, pero aún así, o sea, yo siento piel y tierra en las obras de María Fernanda y yo veo aire y agua en las mías, entonces es como que se complementaban. Y María Fernanda justo estaba transitando, o sea, en un proceso como de cambio, de evolución y como de preguntarse quién es ella como mujer, y yo estoy abordando todo esto de quién soy yo. Entonces también, o sea, fue como, o sea, ni planificando podía haberse dado esto, así que por eso fue maravilloso, casi mágico. Bien, antes de ahora sí hacer una muestra, quisiera que nos hables un poco sobre qué es la muestra en general, ¿no? Que estamos a punto de presenciar.
Ahí sí, de paso con la curadora. Bueno, entonces como hubo tanto tiempo antes de la muestra, que fueron conversaciones de 1 año, creo. Claro, yo, o sea, lo que quise fue que cada una siga produciendo desde el lugar donde se encontraba. Y claro, por eso creo que en María Fernanda hubo más cambio, Pame como que sí se mantuvo más en su producción, pero igual hubo mucha experimentación. Entonces yo, una vez que ellas ya estábamos, creo que a 4 meses de la muestra más o menos, nos volvimos a reunir y más bien fue como seleccionar dentro de sus procesos. Entonces bueno, Pame es muy organizada, entonces tenía como estas 4 grandes series, de las cuales como se eligieron 3. Me interesaba mucho mostrar esta consistencia y este trabajo diario de Pame como muy relacionado a lo personal, procesos mentales, emocionales. Y en el caso de María Fernanda, más bien yo siento que es como una etapa de su vida, ¿no? Una nueva etapa de su vida. Claro, después de haber tenido su primera hija, hay toda esta exploración dentro del material que es la tela y la escritura, el bordado, sobre su rol femenino y su rol como mujer, como madre. Entonces siento que de alguna manera lo que quise hacer como en sala fue un poco confrontar estas 2 series que son monocromáticas, que eso sí fue una coincidencia, no fue planificado que todo sea rosado por un lado y azul por el otro, pero sí fue una linda coincidencia porque sí hay esa confrontación de temperaturas, hay esa confrontación también. Yo creo que lo de María Fernanda es más orgánico, como decía, más tierra. En cambio, lo de Pam es como más frío, este trabajo como un poco más limpio, más hacia lo minimalista. Aunque en la serie de atrás yo creo que se une mucho con el tema del trabajo de las plantas, aunque tienes este dispositivo tecnológico al lado. Entonces, como que sí fue ese trabajo de irlo haciendo en los últimos meses, aunque se las unió inicialmente por su producción más que por una obra en específico, que hubiese sido distinto. Con María Fernanda fue complejo porque yo no había visto las obras físicamente hasta 4 días antes de la muestra. Entonces, claro, es totalmente distinto ver, ya en persona muchas cosas no entraron, pero sí, en eso está, ¿no? El proceso de, como decía la Pame, de tener ese diálogo y esa apertura y trabajar juntas y bueno, terminamos con esta muestra. Je te promets, je te lâcherai jamais la main. 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 Esta obra se llama Wuyú y es un diario fotográfico que nació en Chile y yo estaba viviendo frente al mar, frente a un paisaje súper precioso y pacífico y justo sufrí una depresión muy fuerte. Yo no me paré de la cama durante un mes. Entonces, justo por suerte llegó a mis manos el libro de Byung-Chul Han, que se llama Ausencia, y yo fue como mi querer para salir de la crisis, fue un abrazar esta cultura esta cultura y filosofía de Oriente de la ausencia. Entonces Wuyú significa no yo, que habla de ese dejarse ir, de llevarse por la vida y no querer insistir en quién eres, cómo eres, en las cosas rígidas, que es lo que se nos acostumbra, y así aprendemos a pensar desde que somos chiquititos en Occidente. Pero no es la única manera de pensar. Entonces
yo vi como una salida y por eso hice esta serie de fotografías. Pero a la par, y quería que se vean como un mar, como un cambio, como borrar mi huella para no presentar la ausencia, o sea, eso. Y con el video, porque igual las fotografías fijas se me hacían así como muy igual sólidas. Byung-Chul Han dice que la belleza en Occidente es como que quiere insistir, que es algo que prevalece por siempre, fijo. Entonces yo aquí quería que se vayan disolviendo, que las fotos una en otra, entonces borrando la huella de la anterior. Porque, y también quería hacer énfasis en que la belleza de la vida, yo dejé de ver la belleza de la vida, dejé de ver la diferencia entre un día y otro. Todos los días se me hacían exactamente iguales, entonces no veía el sentido de nada, porque ¿para qué vivir si nada iba a cambiar? Pero en realidad la belleza de la vida no está en la vida en sí, sino en cómo tú la ves. Tú tienes que esforzarte para ver las diferencias, las sutilezas de un día al otro, y eso, la belleza está en ti, tú tienes que verlo. Okay. Entonces por eso también son tan parecidas en el tratamiento del color y la luz. Es para que tú como espectador, o sea, quería buscar esta similitud de las imágenes como para que te esfuerces a ver que eso, la belleza está en las diferencias mínimas. ¿Sabes qué? Yo, o sea, no sé si venimos acá porque creo que la luz no nos... Cuando yo había visto tu muestra, o sea, lo entendí como el poder de la ausencia, como lo había descrito en un blog que vi por ahí. Y lo relacioné bastante con una serie que era de Chaupi, que fue el Chaupi Laboratorio, sobre 3 artistas que estuvieron en la Católica que habían fallecido lastimosamente en 2021, que trataban de mostrar todo su trabajo hecho durante la pandemia. Y ambos jugaban con esta relación de la ausencia, de la presencia, y tienen una pintura similar en el escenario tuyo, porque está una persona recostada en la cama, todo desordenado, y hay otra pintura donde solo está la cama desordenada, y juega con ese doble concepto de la ausencia y de la presencia. Pero aquí lo que me dices es que, o sea, aparte de que también juega con el color y el escenario del mar, que es la problemática, lo conflictivo, todo lo que te mueve, dejar que todo sea propio y único. O sea, entender todo eso, o sea, cada imagen está cargada de 1000 conceptos, y creo que también es importante resaltar el hecho de que como me cuentas tu historia, creo que María y tú también tienen una cierta similitud en ese punto, porque había escuchado que ella también tuvo una crisis de este tipo. Estuvo como 2 meses así sin nada cuando murió su proyecto de yoga. Y creo que también ahí parte, ¿no? El sentirse perdido, el no saber dónde estar, el no encontrar un sentido a las cosas. Entonces, creo que entre todo lo que comparten ustedes, esa también es esa experiencia, creo que también forma parte de su Es que sí, nos esforzamos, en Occidente nos esforzamos mucho como para crear un yo. Entonces, tú pasas toda tu vida creando esta estructura de tu yo, de tu esencia. Entonces, y no es así, o sea, la vida está en cambio constantemente, y los cambios a veces son dolorosos, pero nada está fijo, o sea, todo lo que está fijo es porque está muerto. Y tienes que abrirte al cambio, por más doloroso que sea, y yo creo que por ahí va la relación entre las obras también de María y yo. Exacto. Antes de continuar, no quisiera pasar esta pregunta, y es, ¿cómo es capaz un libro de curarte? ¿Un libro? Ajá, ¿cómo te curó el libro? A mí el libro no me... yo creo que si verás, lo que pasa es esto, o sea, tú lees el libro de Byung-Chul Han y es un libro de filosofía. O sea, no es de autoayuda ni nada por el estilo, sino que yo, al final de cuentas, lo que me pasó a mí fue en el que yo me sentía exhausta de pelear con la vida y con la sociedad. En determinado momento
pensaba que era la única manera de pensar. Entonces yo creo que igual que pasa con la literatura, el arte, la música, lo que hace es que te ayuda a ver desde otros puntos de vista. Y todo lo que, cuando estás deprimido, estás en un hueco en el que no ves nada más que lo que tienes frente a tu nariz. O sea, tu visión es como que se achica y se oscurece. Entonces, que haya una voz en la que te permita ver todo desde otro punto de vista, o sea, te ayuda, te va a ayudar, te va a salvar. Conclusión, lean libros. Conclusión, o vean arte o escuchen música, pero es que es así, o sea, yo creo que es importantísimo, o sea, para mí no importa de lo que hables, lo importante es que te lleve a ver desde otro punto de vista las cosas, cuestionarte cómo ves siempre algo. Que haya esa apertura, ¿no? Sí, ampliarte, o sea, sí, hay cosas que te alimentan y hay cosas que no te alimentan. No creo que es orgánica, yo creo que por eso las culturas ancestrales y también en Oriente, que se ha mantenido más bien como alejado de esta locura de lo que es el mundo occidental, de ahí vienen los ejercicios de meditación. Entonces, este proyecto está dividido en dos partes. Entonces, la primera parte que son los pulsogramas y la segunda que son los incesablemente. Los pulsogramas son como un ejercicio de meditación, es como para limpiar la mente. Entonces era como un intento de control, de estar presente en el momento. Entonces partía de una línea al azar e intentaba, o sea, olvidarme de todo y estar concentrado en el presente para seguir exactamente la misma línea. Pero no es así, o sea, yo no controlo nada, yo no controlo ni siquiera mi pulso ni mi mente. Controlar la mente, estar presente, es muy, muy, muy complicado. Entonces, cada una de las curvaturas, cada una de las imperfecciones o cambios de dirección de las líneas corresponden a esa mente loca que te manda un montón de ideas y pensamientos, y por eso se llama incesablemente también toda la serie. Entonces estos son como cada uno de los incesablemente, de los pulsogramas, es como una imagen de mi pérdida de control. O sea, no puedo controlarlo. Entonces aquí está el fallo, el intento fallido de control. Entonces en la segunda parte lo que hago es abrazar completamente el azar. Meto la imagen de registro, la fotografía de registro de los pulsogramas y corro un programa que yo programé, pero que me devuelva la imagen que sea. Y esa es la imagen que tenemos aquí como resultado. Entonces es el azar, abrazar lo que yo medio direccioné, que es igual que lo mismo con las líneas. O sea, la diferencia está en el esfuerzo. ¿Para qué esforzarte si igual la vida es como es? Entonces tienes esto. O sea, igual acá no está el resultado que yo había planificado. Y aquí también, pero es abrazar, es diferente la actitud. Entonces aquí es como el intento, el esfuerzo, y aquí es como el soltar. Eso. Entonces todos son así. Entonces estos son los incesablemente, que son el abrazar el azar, y los pulsogramas, que son los que están sobre papel sketch. La serie. Creo que esta sección no la entiendes hasta que estás aquí y lo sientes o lo explicas, porque, o sea, lo había visto y no había entendido nada. O sea, es tal como lo dices, porque, o sea, entre la imperfección de las formas hay cierto intento de control, pero sigue siendo lo que es. Y abajo es ya algo diferente, entonces. Y es como lindo en esta serie que Pam es fotógrafa, ¿no? Y cómo te da estas imágenes que mucha gente no entra dentro de la concepción de lo que es fotografía. Incluso como en esto, ¿no? Es como, o sea, para mí son instalaciones de fotografía, igual la pieza que está atrás.
Y es lindo eso como llega a estos límites donde podría ser dibujo, pero son más como estos ejercicios, no tanto un dibujo. La familia no le gusta que se digan dibujos, pero son como estos ejercicios, ¿no? Que te dan estas imágenes que no sabes qué es realmente. Para mí también son tejidos. Creo que es una de las similitudes que tienen Pame y María, que es que ambas exploran los bordes del centro. O sea, nunca es algo 100% real por sus experiencias, sus vivencias, sus habilidades. Entonces, creo que contrastar ambas muestras es el claro ejemplo de ello. Sí, yo cuando leí esto de los bordes del centro, en el texto del curatorio de la Gaby, cuando leí dije, por Dios, es que cuánta sensibilidad, decía que era perfecto. Con esta gran serie a partir de un cambio en su vida, que es el tener su hija, y cómo un poco le saca de su rol ya como mujer a tomar otros roles, a tener una cierta cercanía con ya su linaje femenino, su linaje familiar, histórico. Entonces, una de las primeras piezas de esta de acá, que es una capa, hay otra atrás también. En esta decidimos ponerle así a pared, un poco por el trabajo que tiene, ¿no? María Fernanda tuvo su hija, ella nunca pensó que iba a ser madre, como que no estaba planificado. Y bueno, una de las cosas que siempre comenta es que ella no sabía cocinar, ¿no? Entonces, claro, tiene esta bebé en la pandemia, no tiene su mamá que esté ahí para que le enseñe a cómo cuidar. Entonces, como no sabía cocinar, le comenzó a dar aguacates. Y bueno, tenía estas telas que eran parte del material que ella utilizaba para sus obras, y tenía aguacate. Entonces comienza a teñir las telas. Entonces hay un primer paso donde ella tiñe un montón de telas que luego poco a poco en distintos tiempos se transforman en obra. Entonces esta es una de las primeras, que es como una bitácora. Estos pensamientos primero estaban escritos en un cuaderno, y luego ella le lleva este como objeto, que además es un objeto que se usa, ¿no? No son objetos, es un objeto que se usa. Esta idea de la capa como algo que uno carga y que arrastra, pero es una capa que también una la tiene que llevar como con mucho orgullo, con mucho cariño, si no es algo como que te pesa, ¿no? Ajá, exacto. Y también esta idea de las capas, ella hace mucha referencia a la serpiente, a Coatlicue, que es una diosa, que tiene cuerpo en forma de serpiente y muchos senos, y es como la madre de la humanidad. Entonces, bueno, hay como muchas cosas aquí de que hablar. Bueno, la serpiente, diosa creadora. También es lindo cómo aparecen estos como juegos de lenguaje, ¿no? Como que son más como sonidos, las piedras, igual, acá son como muchos sonidos. Yo creo que está muy relacionado con su bebé también, con el aprender a comunicarte. Y aquí también tenemos esta pieza que, si ves, bueno, pueden ser muy similares en tonalidades, en el material, pero en eso el texto ya tiene como es como donde va tu mirada, ¿no? Aquí el texto está ahí escondido, acá ya es el texto que predomina. Y esta es un libro abierto, decidimos montarlo así para que se pueda leer todo. Entonces dice: no puedo avanzar si no voy de las manos de ustedes, si no agradezco a quien me alimentó, la que me amamantó, la que una vez me contó un cuento, a la que me enseñó a danzar, la que creyó en mí, la que me dio fuerza, la que me vio a los ojos, la que me hizo sentir segura. Avanzo de la mano de mis ancestras. Es un poco como hacer las paces, ¿cuál es la palabra? De ir con su familia, ¿no? Con sus, con las mujeres. Ajá.
Estas son piezas que están hechas con esta cerámica fría, que acá le llamamos fría, tiene otro nombre que me dijo ella, pero acá es la cerámica fría, y también es de este bordado. También algo, así como ella comenzó a cocinar cuando fue madre, comenzó a bordar cuando fue madre, ella no sabía bordar. Claro, ajá, entonces, pero no ha parado, o sea, justo me dijo el día después de la inauguración, me dijo que raro, es el primer día en 2 años que no bordo. Dijo como, qué raro, porque es un proceso, además bordar letras es muy demoroso y como de mucho detalle, y también es recorrer las palabras en otros tiempos. Sí, no es como cuando escribes, que él pasa la palabra rápido, escribe rápido, o en la computadora, aquí es como estar en una palabra por mucho tiempo, es también como una especie de meditación, ¿no? Esta pieza, bueno, este es un montaje de 2 piezas. Esta pieza de abajo es una forma que ahorita no me acuerdo el nombre, que es una forma que se pone en el vientre. Las mujeres, no me acuerdo exactamente de qué comunidad en México, cuando cumplen 15 años, como una forma de protección. Entonces ya no quería apropiarse únicamente de la forma, sino ahí también como hacer ¿cuál sería la palabra? Como una carta o una oración por las mujeres, ¿no? Y acá arriba igual esta relación con distintos roles femeninos, roles que no han sido bien remunerados, roles que han sido castigados, como ser bruja, y esta frase que me encanta es que para que esa mujer nazca la otra tendrá que morir, y es un poco el proceso que ella tuvo al ser madre, ¿no? Fue como dejar todo lo que ella fue para como que tener a la Sophie, que es su hijita, y también como el cambiar ella su forma de ver la vida, ¿no? Para poder nutrir. Creo que hay una palabra aquí en la obra de María Fernanda que es como nutrir, ¿no? Desde el material que utiliza para tinturar y todo este proceso en relación a su hija. Acá es como estudios de su cuerpo, relacionado con el proceso que ella tuvo en el cambio de su cuerpo, su forma, y un poco aceptarlo, viéndolo desde de otras perspectivas. Estos son bocetos de piezas que son mucho más grandes, son piezas bastante grandes, son acrílicos, igual trabajando con el mismo material que es un alón. Entonces el material es algo que se repite bastante en el trabajo de ella. Este textil, incluso en las fotografías que vamos a ver acá. La instalación se llama GRE, que es la raíz proto-indoeuropea, que significa crecer, hierba, germinar. Entonces son todas cianotipias de plantitas consideradas malas hierbas que crecieron durante la pandemia. Entonces, mientras nos encerrábamos, estábamos en confinamiento, fue cuando dejaron de podar todos los espacios públicos. Entonces finalmente tuvieron todas las plantas de espacio para crecer, y sobre todo ellas, porque apenas nacen, como son consideradas malas hierbas, se les poda. Entonces solo durante la pandemia pude hacer la recolección de ellas en todo su esplendor, ya con flor, con el cuerpo completo, de cómo de verdad son. Y es un cuestionamiento sobre diferenciar el valor del precio de las cosas, porque yo me preguntaba, son preciosas, o sea, tienen formas muy llamativas, muchas son medicinales, la hierba mora, el taraxacum, que es del diente de león, que es del taraxaco, el llantén, o sea, Quito está lleno de llantén, y bueno, y no les damos valor porque simplemente son espontáneas, son gratuitas. Si hubiéramos pagado por ellas, ahí sí cuidaríamos de ellas, pero como son las que nacen espontáneamente, vemos mal. Entonces esto era un cuestionamiento de, o sea, ¿cuándo dejamos de apreciar las cosas por su valor y solo vemos las cosas por el precio? O sea, y
Bueno, de alguna manera aquí está la parte tecnológica y fría de mi voz. No, Intervención. para mí era muy importante, les llevaba a la casa para hacer las cianotipias porque son fotografías por contacto. Entonces la planta tiene que estar en contacto con el papel para hacer la imagen. Entonces, al llevarles a la casa podía identificarles, entonces también era una manera de darles tiempo y cada una tiene su ficha identificatoria, entonces puedes ver dónde fue recolectada, entonces buscaba su nombre y hacía esta ficha técnica que es como el ejercicio que hacían antes de registro científico de las especies. Entonces es muy importante la fecha y el ambiente, la altitud y el ambiente en el que tú hiciste la recolección te la muestra. Pero para mí estaba en pandemia y en semáforo amarillo porque ya llegamos a semáforo verde y otra vez empezamos a podarlo todo. O sea, no había cachado la infinidad de plantas de las que solo nos deshacemos de ya. Sí, y muchas, por ejemplo, no llegas a ver, no llegas a ver la flor que tienen. O sea, cada uno de los tréboles tiene diferentes flores de colores y formas. Hay uno que se llama limón, por ejemplo, que tiene unas flores súper chiquititas amarillas, otro que tiene las flores lilas y son así como campanita. Nunca llegamos a verles. No. Les desechamos antes de que florezcan. Esta sí es una obra que la seleccioné desde antes y es una de las primeras que hace o sea, yo creo que es la ancla entre el trabajo anterior y la obra de María Fernanda. Me encanta cómo está presente también la tela, pero en fotografía también, entonces te da como otra entrada al mismo material. Apapachoa es lo que nosotros conocemos como apapachar, que es como abrazar con el alma y como que es de ese abrazar único, ¿no? No es como un abrazo normal que muy poca gente te lo da. Y con estas fotografías Eda lo que quiere hacer es crear sensaciones, ¿no? Entonces habla del amor y del cariño, como esto que a veces tiene, otra vez hablando de bordes y extremos, como que a veces incluso te puede como ahogar. Entonces de este lado tienes como estas sensaciones como más pesadas y del otro lado tienes estas piezas que en cambio son como mucho más ligeras, ¿no? Entonces como la fotografía con los mismos elementos te pueden dar estas distintas sensaciones. ¿Este trabajo de qué año es? Este es del año anterior. ¿Qué haces saber de que el manejo de la tela no salió porque sí? Ajá. Y hay un proceso previo. Ella hizo esta muestra el año anterior, porque esto fue parte de otra muestra, y fue un periodo de transición muy importante para ella porque un mes antes de que nazca su hija muere su padre. Entonces hay estos puentes, esta obra se llama Puentes. Sí, entonces trabajó mucho con la sensación, es justo cuando llega Sofía a su vida, entonces es cuando comienza a hacer este cambio igual en relación a su propuesta. En esa muestra, que es una muestra gigante, que si pueden verla, véanla, porque es increíble. Todavía hay piezas que creo que corresponden a esa otra etapa de su producción. Y aquí está la otra capa. Entonces hay esta pieza pequeña que es un poco la introducción, estas formas que hacen referencia al ombligo, al útero, a este inicio, al nutrir, la conexión con la madre, distintas cosas. Y acá en esta capa ella trabaja más sobre la forma, entonces no quería que haga referencia ni a un poncho, ni a un velo de novia, ni a un traje de algún sacerdote, sino como algo que esté entre todo eso.
Entonces hay como, por ejemplo, esta parte de adelante es como de un poncho, quizás la longitud hace referencia a algún traje de novia, el inicio, esta forma, otra vez haciendo referencia a la serpiente. Sí, y es bueno, la misma tela, y en cambio aquí el trabajo está en este cuello, ¿no? Entonces en el cuello igual hay como imágenes referentes a las fosas nasales de una serpiente, igual otra vez estos triángulos, los senos de Coatlicue, y atrás hay una frase que dice: muero, me transformo y renazco. Entonces igual como ella está entrando a esta nueva etapa, el cambio de piel, esto también como una piel, y esta pieza ella quiere activarla con un performance. La quiere activar, no hubo tiempo. Entonces lo que ella quiere es claro, usarla, y claro, por su color va a ir tomando el paso, ¿no? Se va a ir manchando, se va a ir ensuciando, entonces quiere que eso... O sea, creo que es lindo como que se hayan dado todo el tiempo que se dieron. Creo que estamos acostumbrados a que haya carencia de medios relacionados a la cultura, o que sean como entrevistas de flash, o ni siquiera entrevistas, que solo cogen el boletín y a partir de eso como que se hace una nota. Entonces lindo que tenga ese acercamiento, que vaya más allá de solo la obra, sino como las preguntas que hiciste, que son reflexivas desde tu lugar, y que eso también como enriquece mucho el tener este acercamiento a la muestra. De ahí, ¿qué más? Como un mensaje, bueno, les invitaría a que vengan a ver, pero ya se cierra mañana. Pero sí, como que igual es otra forma de consumir el arte, leer notas de prensa, que también nos enriquecen un montón. De alguna manera nos ayuda como que a mantener latente la propuesta. Y sí, que visiten la galería, que es obviamente importante para nuestro sector donde estamos trabajando, pero también creemos que es algo que puede dar mucho a las personas que nos visiten. ¿Entonces que haya fecha confirmada de la próxima muestra? Sí, es el miércoles, el miércoles de la próxima semana, el miércoles 16 se abre una muestra que se llama Homo Ludens, es de Andrés Velázquez, es un pintor guayaquileño, un artista guayaquileño, y va a estar abierto igual por 3 semanas y media. Te esperamos. Yo está bien, no sé, no hay luz, bien. Yo felicitarles porque creo que sí, o sea, definitivamente necesitamos acercar a las personas al arte. Yo creo que viendo caras jóvenes también la gente puede darse cuenta de que es algo muy amigable, o sea, se tiene como una idea de mucha distancia a la parte cultural, artística, y no, o sea, en realidad quienes completan siempre la obra son las personas, y eso, su trabajo es acercar a la gente, y eso es maravilloso, es un trabajo que se aplaude, sigan así, es duro, no es tan recompensado inmediatamente, pero el camino vale la pena porque lo que hacemos, lo hacemos con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos de nosotros, entonces eso es lo que cuenta. Nada, consuman arte, no es nada lejano, no es nada inentendible, eso son ideas preconcebidas que son personas simplemente que lo meditaron demasiado. Las cosas, aparte de meditarse, se tienen que sentir, y esto se trata solo de simplemente ser humano y sentirlo, así que vengan y experimenten. Esto.